Buenas tardes, familia, que el Señor les bendiga. Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a empezar leyendo el Salmo 130 en la versión de Reina Valera. Dice su palabra: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque como dice ese salmo, tú nos redimes de los pecados, Señor. Sabemos que somos pecadores, Señor, que te fallamos, que somos infieles muchas veces, Señor, y tú permaneces fiel y tu misericordia, Señor, es nueva cada día, Señor. Gracias porque podemos estar aquí una vez más, Señor, porque derramas de tu gracia y de tu amor para con nosotros, Padre. Y en esa respuesta, Señor, queremos adorarte, queremos bendecir tu nombre esta tarde, Padre, y queremos hacerlo como pueblo tuyo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes, que ellos también puedan tener ese deseo de adorarte con todo el corazón, en respuesta y gratitud, Señor, de todo lo que tú haces, Señor, las bondades que tienes para con nosotros, Señor. Aquellos que también vienen en camino, tráelos con cuidado, Señor, y los que no van a poder estar y estarán viendo la transmisión, también bendícelos, Señor, para que pueda llegar la palabra, Señor, a sus corazones. Gracias, Señor, permite que te adoremos con toda libertad, Señor, y que esa adoración llegue al trono de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Grande en la historia, rescató la muerte, derrotó ante lo que Cristo vive. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios, grita en lo que Cristo vive. En ese lugar, libra el fin de cara frente a ti. Yo soy y mío eres Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, Él vive hoy. Gloriosa manera en que me salvaste y hoy
glorioso nombre. Jesús, y oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, y oh, día feliz, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú nos cambiaste y nos has dado una nueva vida en ti, Padre. Gracias. Gracias porque eres fiel, Señor, para con nosotros. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Dile, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas
Señor, te damos la gloria solo a ti, Señor, porque tú eres el único que nos has amado de esa manera, Señor. Te has entregado tú mismo, Señor, para amarnos, Señor. Gracias, Padre. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí. Presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo, Él es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo, Él es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará el Salvador. Ya no hay
que solo una memoria recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y es su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Así es, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu venida, Padre. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados en esa promesa que tú has tenido para con nosotros, Señor. Te bendecimos solo a ti, Señor. Eres digno de recibir toda la gloria, Señor, por siempre. Entregamos nuestras vidas a ti, Señor. En respuesta y en una oración, Señor, a ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria solo a ti. Amén. Sentarte. Saluda a las personas que están a tu alrededor. Muy bien. Bueno, gracias a Dios que podemos estar juntos este miércoles. Antes de entrar a nuestro estudio el día de hoy, nada más queremos pasar los anuncios de rutina. Ya sabes, estamos en YouTube, en Spotify, en el sitio web, ahí puedes ver las predicaciones anteriores. El café, lo han estado abriendo ahora sí, puedes pasar también. Niños, mamás, si no han registrado sus hijos para la escuela bíblica de verano, acuérdate, son niños de 5 a 11, necesitas registrarlo, la cuota es de 120 pesos, puedes pedir más informes con Valeria Rembao. Registra a tus niños, que no se lo pierdan, y también no te pierdas el campamento. Ya mero llegamos a noviembre, entonces si no te has registrado, regístrate. Si estás abonando, abona. Si quieres pagar, paga, pero no te quedes fuera también. Campamento familiar. Al terminar la reunión el día de hoy, también tenemos el grupo de oración de misiones, 15 minutos orando, no te cae mal, así de que al final no te lo pierdas. Y el domingo empezamos con nuestro estudio en 1 Corintios, santos y pecadores. Entonces no te lo pierdas, 1 Corintios, empezamos el domingo. Reuniones semanales, domingo 11, miércoles 7:30 y sábado reunión de jóvenes a las 6 de la tarde. Y es todo. Bueno, me quedé prendido, pero bueno. Ok, y antes de empezar, ¿qué les parece si oramos? ¿Cómo terminamos nuestra serie en el libro de Mateo? Vamos, es de este miércoles que viene al otro, vamos a arrancar
un taller de interpretación bíblica. Entonces no te lo pierdas. Vamos a ver principios de interpretación bíblica, los géneros literarios, cómo se compiló el canon, cómo sabemos que los libros que tenemos en nuestra Biblia son de quien dicen ser. No te lo pierdas. Va a ser los miércoles 7:30 igual. Así de que te esperamos por acá. Y vamos a orar para tener 2 estudios temáticos muy relacionados con lo que estuvimos viendo los domingos en Cristianismo 101, lo vimos después de Iglesia 101, y la idea es reforzar un poquito esos puntos este miércoles y el miércoles que viene. Así que vamos a pedir al Señor que nos dé su dirección. Y Padre, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, el favor inmerecido para con nosotros, Señor, y te pedimos para que en esta noche, mientras abrimos tu palabra, tú abras nuestro corazón. Señor, sabemos que tu palabra permanece para siempre. Creemos que es viva, es eficaz y es poderosa, Señor, para transformarnos, para hacernos más a semejanza de Jesús. Y te pedimos, Señor, que a través de este pasaje el día de hoy, tú también nos animes a seguir creciendo, Señor, a atender ese llamado, a crecer, a seguir madurando, Señor, a seguir creciendo en santidad, porque al final de cuentas esa es la instrucción que tenemos de ti, Señor, crecer en Jesús. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable en nuestros corazones, el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos transforme, Señor, y que podamos darte la gloria que solo a ti te merece, Señor, que podamos responder en adoración a ti, porque tú eres digno. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar, familia, el día de hoy en Segunda de Pedro, y vamos a ver solamente una porción en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Y si tú te acuerdas, en la serie de domingo terminamos hablando de nuestra unión con Cristo. Y esa es yo no sé si tú pescaste ese principio, pero si tú entiendes la importancia de estar unido a Cristo, tú sabes entonces todo lo que tenemos por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser creyentes. El estar unidos a Cristo marca una diferencia en nuestra vida. Y hoy específicamente queremos enfocarnos en qué tiene que ver nuestra unión con Cristo con la madurez cristiana. Y vamos a dividir este pasaje básicamente en 3 porciones. Del verso 1 al 4 vamos a ver que en Cristo tenemos todo lo necesario para crecer. Estamos agarrando el saludo también. Del 1 al 4 tenemos todo en Cristo, tenemos todo lo necesario para crecer. La segunda parte es que somos llamados a participar en el proceso de madurez. Eso lo vamos a ver del versículo 5 al 9. Y por último, vamos a ver que la madurez es evidencia de nuestra unión con Cristo en los versículos 10 y 11. Así que vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 11. Acompáñame allí, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz les sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una de las cosas que vamos a encontrar en las Escrituras, incluso cuando el Señor Jesús envía a los discípulos en la Gran Comisión, es que Jesús no solamente los manda, los envía a que prediquen el Evangelio. Les dice, prediquen el Evangelio, pero el punto es, hagan discípulos. Dice, vayan a las naciones y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y continuamente vas a encontrar en las Escrituras que hay un llamado a crecer como creyentes. Y en este pasaje quiero que veas que Pedro está escribiendo, no lo olvides, está escribiendo a cristianos, y versos 1 y 2 básicamente es un saludo. Y Pedro se presenta como siervo, como apóstol de Jesús, y luego dice en el versículo 1, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, no pierdas esa parte porque es bien importante. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro en esta frase? Está igualando a Jesús con Dios. Lo está llamando Dios. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y dice, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, ¿quién está escribiendo? Pedro. Y en términos prácticos, quizás si tú piensas en Pedro o en Pablo, tú pudieras decir, la fe de Pedro era seguramente mayor que la mía. Caminó en el agua. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado en el agua últimamente, pero Pedro caminó sobre el agua. Digo, se hundió después. Lo intentó. Pero el punto aquí es que gracias a los méritos de Jesús, dice, han alcanzado una fe que es igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando de los siervos, está hablando de los apóstoles. Y dice, en el saludo del verso 2, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, una de las cosas que Pedro va a hacer empezando es que él va a exhortar a los creyentes para que crezcan. Y lo hace primero enfatizando esta realidad. Yo no sé cuántos de ustedes se hayan fijado, pero si yo te pregunto, ¿cuántas veces en la Biblia aparece la palabra cristiano? ¿Te has fijado? Usualmente a los creyentes no les llaman cristianos, les llaman creyentes, o llaman a los escogidos, o a los santificados, o a los santos. De hecho, la palabra cristiano, que cuando aparece en el libro de los Hechos, se asume que era de una manera despectiva de hacer referencia a los discípulos de Jesús. Pero lo que voy con esto es que en la mayoría de las escrituras, de los pasajes, sobre todo cuando Pablo habla de los creyentes, siempre habla de aquellos que han sido llamados o escogidos. Pedro está usando ese lenguaje también aquí, y Pedro quiere mostrar a los creyentes que en Cristo tenemos todo lo necesario para crecer. Básicamente lo que va a enfatizar es que así como la salvación es iniciativa divina, el proceso de santificación, ¿se acuerdan la gráfica que vimos? Que tú y yo, sin Cristo, estamos como pecadores muertos en nuestra relación con Dios. Cuando recibimos a Cristo, nos convertimos, nacemos de nuevo, somos justificados, somos perdonados, somos adoptados y estamos unidos a Jesús, y a partir de ahí comienza otro proceso. Ya no es la justificación es instantánea. Ya no es la adopción, porque la adopción es instantánea. Ya no es el perdón de pecados, porque el perdón de pecados es instantáneo. Pero este proceso es un proceso progresivo, es un proceso gradual. ¿Y cómo se llama? Santificación. Y en ese proceso, todos los creyentes, una vez que recibimos a Jesús, decíamos, recibir a Cristo no es el principio de la carrera, no es el final de la carrera, es el principio. Es un proceso de toda la vida.
Toda la vida los creyentes estamos avanzando, todos los creyentes estamos caminando hacia la semejanza de Jesús. Y la realidad es que muchas veces es aquí donde los cristianos nos atoramos. Yo no sé si te haya pasado. Yo no sé si tú conozcas a alguien que como creyente ha experimentado esos altibajos y de repente ya no quiere asistir a la iglesia, de repente se empieza a alejar porque dice, es que estoy batallando con esto. Pero lo que la Biblia nos habla y lo que Pedro enfatiza aquí es que en Cristo tenemos todo lo necesario para crecer, para madurar, para ser santos. De hecho, si lo puedes poner en NTV, por favor, porque en NTV es un poquito más clara la idea. Si pones el versículo 3, por favor. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo, ¿qué cosa? Todo lo que necesitamos. ¿Necesitamos para qué? Para llevar una vida de rectitud. ¿Cómo lo recibimos esto? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Quién es Él? Jesús. Pedro, aunque está hablando de Dios, equiparó a Jesús como Dios, el Dios y el Señor Jesús como la misma persona. Y aquí está enfatizando estos atributos de Jesús. Y lo que está diciendo es, tú como creyentes, yo como creyentes, tenemos todo lo necesario. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, es la misma idea que Pablo expresa en Efesios, en el capítulo 1, ¿se acuerdan? En el versículo 3 de Efesios 1 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, dice la NTV, porque estamos unidos a Cristo. Y eso es lo que quiero que veas. Tú y yo tenemos todo lo necesario, no porque nos vamos a esforzar mucho, aunque es importante, pero tenemos esta posibilidad de crecer, de madurar, de ser más como Jesús, porque estamos unidos a Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo y porque Cristo está en nosotros. Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu. Así que todas las cosas, por esta unión que tenemos con Jesús, es que podemos crecer. Ahora, dice allí en el verso 3, pertenecen a la vida y la piedad, dice, nos han sido dados por su divino poder, mediante ¿qué cosa? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, la palabra conocimiento allí no significa saber algo acerca de alguien. De hecho, la palabra conocimiento tiene diferentes connotaciones en la Biblia. Cuando dice que en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que José no conoció a su esposa, no está diciendo como que un día se despertó y ¿quién eres tú? No, tiene que ver con conocimiento íntimo. De hecho, está hablando de intimidad sexual en el contexto. Cuando habla aquí de que todas las cosas las tenemos por este conocimiento, de lo que está hablando de una relación. Y tú y yo, cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de Cristo, decíamos que el cristianismo está basado en una relación, porque tú te haces cristiano no por guardar ciertos mandamientos, no por hacer ciertas cosas, sino por conocer a una persona. Jesús dijo que esa era la vida eterna, ¿se acuerdan? Que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, al Hijo a quien tú has enviado. Así que está hablando de una relación. Y lo que está diciendo Pedro básicamente es que esto es solamente posible porque tú y yo entramos en esta relación personal con Jesús. Por eso cuando hablamos de cristianismo hablamos de que si tú no profundizas en tu relación con Jesús, si tú no conoces de manera personal a Jesús, no importa que tú vayas a la iglesia, no importa que tú leas la Biblia, no importa que tú cantes, tú no eres cristiano. Porque el cristianismo se basa en una relación personal con Jesús. Ahora, dice allí, si tú te fijas en el verso 3,
que nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, esta gloria y excelencia está haciendo referencia a Jesús, es decir, la relación con Dios a través de Jesús es solamente posible porque Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Ahora, Jesús pudo haber ido a la cruz y muerto por nuestros pecados, pero si Él no hubiera tenido una vida de excelencia moral, una vida sin pecado, no solamente no hubiera podido justificar nuestros pecados, sino que tampoco podría habernos dado su justicia. Así que estos atributos que está exaltando Pedro son los atributos de Jesús. Y lo que dice es que esto fue posible porque conocimos a aquel que nos llamó por medio de sus virtudes. Ahora, esta palabra llamó la podemos tomar en dos sentidos también. Tú puedes decir, cuando tú le compartes el evangelio a alguien, los estás llamando. Podemos decir que Dios está usándote para llamar a las personas. Pero esta palabra en el contexto tiene que ver, de hecho, con un llamamiento interno. Es decir, un llamamiento a una relación personal. Fíjate cómo Pedro en varias ocasiones usa la misma palabra para indicar, básicamente cuando dice que Dios llamó a alguien, básicamente está diciendo que es cristiano. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, si lo pones por favor, dale desde el verso 14 por favor. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Ahora, ¿a quién le está diciendo que sean santos? ¿A los no creyentes? No. Los que llamó son los creyentes. Dice, el que te llamó es santo. Así que ahora tú tienes que vivir como el que te llamó, tienes que ser santo en tu manera de vivir, porque tú eres uno de los llamados. Si vas a 1 de Pedro, pero ahora al capítulo 2, versículo 9, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, los llamados son los que, ¿dónde estaban antes? En tinieblas. ¿Y a dónde los llamó? Y están ahora en luz. Cuando habla de los llamados, Pedro no está hablando de todas las personas en general que escuchan el evangelio, sino aquellos que han obedecido a este llamado efectivo de parte de Dios, que ya son parte de su pueblo. Ve, por ejemplo, también Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo para que sigan sus pisadas. Y si vas a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, otra vez, está hablando cristianos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste, ¿qué? Llamados para que heredaran bendición. Entonces, cuando habla de llamado, no está hablando de cualquier persona que escuchó el evangelio. Está hablando de aquellos que efectivamente fueron llamados por Dios y que han recibido ese llamado y ahora son parte del pueblo. Si ves, por ejemplo, Romanos, Pablo lo maneja el mismo término también. Romanos capítulo 1, verso 7, cuando le escribe a los romanos, dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el ejemplo más evidente está en Romanos 8, 28.
Si vas a Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también que llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si te fijas, Pablo da por sentado que aquellos que son llamados son los que han sido justificados, son los que han sido glorificados. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí en el verso 3 es que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Porque tenemos esta relación con aquel que nos ha llamado por sus méritos. No es por nuestros méritos, es por la gloria y excelencia del que llama. Él es el que tiene los méritos. Ahora, quiero que veas algo. En el versículo 4, y tenemos que ver la relación, dice, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Y debido a su gloria y excelencia. Debido a su gloria y excelencia. Eso es porque en la Reina Valera dice, por medio de las cuales. Y tú dices, ¿cuáles? ¿No? Por medio de las cuales. Pero NTV te dice, es debido a la gloria y excelencia de Cristo, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Puedes pensar en alguna promesa que Jesús haya hecho posible? Sí, esa es una promesa, pero la hizo ya cuando vino. Pero si vamos al Antiguo Testamento, la principal promesa, el principal problema que tenían los israelitas era la desobediencia. Y de hecho, el miércoles pasado celebrábamos esa promesa. Jesús hizo cumplir la promesa en Jeremías 31:31. En Jeremías 31:31 dice el Señor, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿No es lo que estábamos cantando ahorita? En la ciudad, ¿no? Es ahí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él será su Dios, ¿no? Esa es la promesa primaria. La incapacidad que tenían los hombres para poder habitar con Dios, Jesús la resuelve. Hay otras, hay muchas. Las promesas de Abraham se hacen posibles solamente por Jesús. Tú y yo podemos ser parte de las bendiciones al pueblo santo porque por medio de Jesús se cumple la promesa de Abraham. Pero lo que está diciendo básicamente otra vez es que todos estos beneficios solamente son posibles por estas virtudes de Jesús, porque Jesús vivió sin pecado en perfecta obediencia. Jesús fue a la cruz, perdonó nuestros pecados porque Él pagó la culpa. Dios, lo hemos dicho antes, Dios nos permite a nosotros tener esta justicia de Cristo, no porque se haga de la vista gorda, sino porque alguien pagó por nosotros. Jesús pagó nuestra deuda y por eso es que Dios nos ve a través de Cristo como justos. Así que lo que vemos aquí es que dice que gracias a estas promesas, quiero que veas la segunda parte del versículo 4 en ETV, estas promesas hacen posible que ustedes, ¿qué cosa? Participen de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Que si tú estás unido a Cristo, si tú eres parte del cuerpo de Cristo y Cristo está en ti,
Hay atributos divinos que tú y yo compartimos. Ahora, no vayas a pensar que eres Dios. No está diciendo eso. De hecho, clarifica muy bien lo que quiere decir. Pon otra vez el pasaje. Dice, hace posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Tú y yo, en esta nueva naturaleza que tenemos, en esta regeneración, en esta nueva creación, tú y yo no somos perfectos en este mundo. Espiritualmente hablando, nuestro espíritu, ahora sí, hemos sido regenerados, pero seguimos siendo tentados y seguimos luchando con la presencia del pecado. No es que ahora somos perfectos, tampoco significa que, pues como ahora participamos de la naturaleza divina, no importa que peques, no pasa nada porque tú eres santo. No, lo que está diciendo es, ahora esos atributos que Dios ha comunicado, esta nueva creación que Dios ha hecho en nosotros, nos permite huir de la corrupción de este mundo. Nos permite que ahora tengamos este conflicto con el pecado. Acuérdate, sin Cristo, tú y yo somos esclavos del pecado. Sin Cristo, no podemos dejar de pecar. Cuando tú y yo estamos en Cristo, podemos pecar, pero también podemos, ¿qué podemos? No pecar. Tengo opción. Sin Cristo soy esclavo. Pablo dice, vendido al pecado. Pero cuando estoy en Cristo, puedo no pecar. Así que el primer punto que Pedro quiere que tú y yo entendamos es eso. Tú y yo tenemos todo lo necesario. Dios ha provisto todo lo necesario para que tú y yo seamos santos, para que tú y yo crezcamos en santidad. Ahora, la segunda parte, a partir del verso 5 hasta el verso 9, es que somos llamados a participar en este proceso. Y eso lo hablamos también en esas semanas, en los domingos. Decíamos que la salvación es un acto divino, es iniciativa de Dios, pero la santificación es un proceso donde tú y yo participamos, donde tú y yo también tenemos responsabilidad. De hecho, si pones por favor del verso 5 al verso 9, pero ponlo en NTV por favor. Dice el verso 5, en vista de todo esto, en vista de que tenemos promesas, en vista de que participamos de la naturaleza divina, que hemos sido regenerados, en vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que quiero que veas es cómo empieza. Lo primero que Pedro dice es, te va a costar, papá, ¿no? Vas a tener que esforzarte. Vas a tener que, dice Reina Valera elegantemente, poniendo toda diligencia. Es decir, enfocándote, esforzándote. Sí hay en la vida cristiana un esfuerzo en la santidad. Por más que te esfuerces, tú no puedes ser salvo. La salvación no depende de voluntad de hombre. Dios es el que toma la iniciativa. Pero la santificación, tú y yo jugamos un papel. Y es lo que está diciendo aquí. Esfuércense. Y comienza a dar una descripción como si fueran peldaños de una escalera. Ahora, los comentaristas debaten si es importante o no la secuencia. Posiblemente no sea importante la secuencia, pero sí parte de un principio. Lo primero que menciona es la fe. Tú no puedes crecer en santidad si no tienes la fe primero. Pero también pone al final, corona todas las virtudes con el amor. Y lo que dice es que tienes que esforzarte primero. Pedro es claro, y lo que está diciendo Pedro básicamente es que el crecimiento espiritual no es algo que puedas tomar a la ligera. De hecho, no es algo opcional. Lo hemos dicho antes, si tú no estás creciendo, no estás estancado, estás retrocediendo.
Si tú no estás avanzando en la vida cristiana, tú estás retrocediendo. Nadie se dice, llevo 10 años igual como cristiano. No, si han pasado 10 años, eres peor que cuando empezaste, ¿no? Tú te vas hacia atrás, retrocedes. O creces o retrocedes. Nadie se queda donde mismo, eso es mentira. Y lo que está diciendo Pedro aquí es que tú tienes que esforzarte y tienes que crecer, porque esto no es algo que podamos tomar a la ligera. Y de una lista de virtudes, por supuesto, de inicio dice la fe, y esto es básico. Otra vez, tú y yo tenemos acceso al perdón de pecados y a la salvación porque pusimos nuestra confianza, nuestra fe en Jesús. Pero Pedro dice, no te quedes en la fe. Dice en el verso 5, añade tu fe virtud. Ahora, la virtud es la que ha hablado o ha mencionado como perteneciente a Jesús. Dice que por la virtud de Jesús las promesas son posibles. Por sus virtudes es que tú y yo participamos de la naturaleza divina. Y lo que está diciendo es que nosotros tenemos que también esforzarnos para que esa virtud, que básicamente, si la vamos a decir, una buena traducción sería bondad. La bondad de Dios tendría que ser nuestra respuesta a la obra de Dios. Ese es el sentido que está poniendo Pedro aquí. El tercer término que pone en la lista, cuando dice conocimiento, no se refiere obviamente al conocimiento de Jesús en el sentido primario, porque ya lo conocimos para salvación. Tenemos una relación con Él, pero está hablando de que ahora conozcamos más, que procuremos conocer su voluntad, que procuremos crecer en nuestro conocimiento de Él, en esta relación. Luego habla del dominio propio, y el dominio propio tiene que ver, básicamente, el contexto de Pedro es con las tentaciones, particularmente con la tentación sexual. Ese es el sentido de dominio propio. Es evitar caer presa de las tentaciones. Ahora, como creyentes sabemos, y el día de hoy, por ejemplo, me refiero a la época actual, sabemos que es una tentación muy tentadora, por todos lados está. Entonces, es en las películas, en las canciones, bueno, el reggaetón no, pero otros géneros sí, que hablan de los asuntos sexuales como nada. Pero el punto es que Pedro tiene en mente esas tentaciones y dice, ¿sabes qué? Necesitas añadir dominio propio, no como una virtud filosófica, sino como creyente guiado por el Espíritu Santo. Y es interesante porque contrasta el dominio propio y después dice en el versículo 6, dice, al dominio propio, paciencia. ¿Por qué? Porque no solamente los cristianos tenemos estas luchas con las tentaciones. Ciertamente, bueno, a lo mejor la mayoría de ustedes no, pero algunos sí somos tentados. Todos los días podemos tener tentaciones y estamos luchando con eso, pero también estamos luchando con pruebas. Y por eso dice Pedro, ¿sabes qué? No te quedes nada más en dominio propio, también añade la paciencia. Ahora, la palabra, se la sabes, es upomone. Upomone básicamente es resistencia. No es nada más paciencia de, ay, aquí estoy aguantando nada más. No. Es resistencia bajo prueba, bajo presión. Y dice, de hecho, le ponen también como resistencia el término, la palabra, que es la capacidad de soportar. ¿Por qué? Porque es una realidad que tú y yo como creyentes, como te decía ahorita, ciertamente somos tentados o continuamente luchamos con tentaciones, pero también hay asuntos de salud, hay problemas de familia, hay problemas financieros, diferentes circunstancias que si tú no creces son una amenaza para tu fe, son un peligro también para tu vida, para tu testimonio como creyente. No solamente conoces cristianos que tropiezan por tentaciones sexuales,
también por problemas financieros, también por problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos. Y Pedro dice, tienen que crecer también en su paciencia. Pero no solamente hay que quedarse allí. Dice también que en el versículo 6, a la paciencia, piedad. Y la piedad, otra vez, era algo que atribuyó a Jesús. Y básicamente la piedad hace referencia aquí a tener como meta una vida que agrade a Dios en todas las cosas. Cuando tú dices que eres alguien, este vato es bien piadoso, lo que estás diciendo es alguien que vive para agradar a Dios. Y tú puedes ser cristiano y puedes vivir para agradarte a ti mismo, o puedes vivir para agradar a la gente, o puedes vivir para agradar a Dios. Y lo que está diciendo Pedro es que tenemos que crecer como parte de la madurez, es que nuestra vida, que nuestro énfasis, nuestro enfoque es vivir para agradar a Dios en cada faceta de nuestra vida. ¿Sabes? Porque los cristianos a veces pensamos que podemos dividir nuestra vida en diferentes departamentos o compartimentos, ¿no? Soy bien cristiano en la iglesia, pero en el trabajo requiero de otras habilidades para poder salir adelante y ser exitoso. Entonces, soy cristiano en la iglesia, pero no tanto en el trabajo. O soy cristiano en la iglesia y en la casa porque está mi papá y mi mamá, pero en la escuela no soy tan cristiano. Y lo que está diciendo es que la vida de un creyente, en todas sus diferentes facetas, tiene que buscar, tiene que tener como meta agradar a Dios en todo. Lo que Pablo después dice, si comes o bebes o cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Después Pablo también dice, o hagan todas las cosas para la gloria de Dios y no para los hombres. ¿Por qué? Porque eso muestra que estamos creciendo. Eso implica madurez como creyentes. Eso implica que estamos progresando, estamos avanzando en este proceso de santificación. Luego dice también en el versículo 7, no te quedes ahí, a la piedad agrégale también afecto fraternal. Y básicamente el contexto de la palabra Filadelfia aquí tiene que ver con la familia de Dios. Es este amor que implica servir a otros. Amor dentro del contexto de familia, dentro de compañerismo cristiano. Básicamente ese es el punto. Es amor a los hermanos. Quizá tú hayas escuchado que dicen, bueno, es que hay diferentes clases de amor. Está el amor eros, está el amor ágape, está el amor fileo, el amor estorge. La realidad es que en la época no era tan enfática la diferencia, salvo, vamos a decir, sí, el amor eros tenía una connotación, pero vamos a decir que el amor filial y el amor ágape no eran tan distintos. Básicamente aquí le dan este tono de servir en familia, y la meta más alta pone el amor, usando la otra palabra, ahora ahí sí lo distingue, como la corona de las virtudes cristianas, ¿no? En el versículo dice 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y no es casualidad, sabemos que en 1 Corintios 13 Pablo habla de este amor como la virtud suprema. Incluso dice que no importa cuántos dones tengas, si no estás motivado por el amor, esos dones no tienen ningún valor. Y no tienen ningún valor para con Dios, porque la motivación es incorrecta. Todos los dones son valiosos cuando se usan en el contexto del amor. Dice, sin amor todos los dones pierden sentido. Y de hecho dice que el valor, la virtud suprema es el amor. Ahora permanecen ¿qué? La esperanza, la fe y el amor. Y el mayor de todos es el amor. Sin embargo, cuando termina con esta lista de virtudes Pedro, lo que hace es que dice en el versículo 8, dice,
Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente lo que está diciendo es, hay que trabajar estas virtudes. Porque si tú no estás desarrollándolas, si tú no, primero, Pedro da por sentado algo. Pedro da por sentado que todas estas cosas ya están. ¿Qué es lo que dijo antes? Que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ¿qué cosa? Nos ha sido dado. Pero lo que está diciendo en esta parte es que nosotros tenemos que trabajarla. Es lo que dice aquí cuando dice, pongan toda su diligencia en esto mismo, en el verso 5. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Y esto es importante porque básicamente lo que está diciendo, tú en esta vida, tu objetivo en esta vida, tu meta en esta vida es crecer en estas virtudes. Nunca vas a llegar al punto donde seas perfecto. Pero cuando tú estás creciendo, tú no vas a ser como la higuera que Jesús maldijo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué maldijo a la higuera? Tenía hojas, tenía flores, estaba exuberante en vegetación, pero no había fruto. Y Jesús comparó la apariencia de esta higuera con el templo, donde había mucha gente, mucho movimiento, pero no había fruto. Y lo que dice Pedro es, si estas cosas están en ustedes, si abundan en ellas, no van a estar ociosos, no van a ser ineficaces, no van a ser productivos. Y aquí básicamente hace referencia a tipos de creyentes que están satisfechos con que ellos no se van a ir al infierno. Bueno, el Señor ya me salvó, no me voy a ir al infierno. David fue el que dijo, no me acuerdo el otro día que dijo, Señor, ya ven. Y mucha gente llega a Jesús y se conforma con eso y viene a la iglesia y sale de la iglesia y entra a la iglesia y sale de la iglesia y entra a la iglesia y nunca sabes qué hacen con su vida. ¿Por qué? Porque se conforman con ser salvos. Y Pedro está diciendo, si tú no haces crecer esas cosas, y ahí otra vez, tú y yo participamos, tú y yo tenemos que poner diligencia, tú y yo tenemos que usar los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Pero dice, si no lo haces, pues vas a ser improductivo, vas a estar ocioso y no va a haber fruto, básicamente es lo que está diciendo. Así que el llamado básicamente es para que nosotros busquemos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ponlo en NTV, por favor. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, se olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Se acuerdan? Yo les dije algo importante. Hice analogía de mis hijas. ¿Cuál era la cosa que tú y yo teníamos que recordar? A ver si alguien recuerda lo que tenía que recordar. De quién eres y tu identidad. ¿Quién eres y de quién eres? Y es lo que está diciendo Pedro. Habiendo olvidado que tus pecados ya fueron purificados. Te has olvidado de quién eres. Si tú no estás creciendo en esto, es interesante lo que dice en Reina Valera, porque dice, tiene la vista muy corta, es ciego. Ah, caray, dices, o es ciego o tiene la vista corta. Bueno, literalmente dice, es ciego porque cierra los ojos. Es decir, no quiere ver. Si tú no tienes estas cosas, es porque, ahora sí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El punto es que tú mismo te estás haciendo chombito. Es decir, tú mismo te estás saboteando. Y ese es el punto. Dice, has olvidado tu identidad. Has olvidado que tus pecados ya fueron perdonados. Has olvidado quién eres. Has olvidado de quién eres y voluntariamente
te estás haciendo el ciego. Por eso termina en el punto 3, verso de 10 al 11, diciendo que la madurez es evidencia de nuestra unión con Cristo. ¿Por qué? Porque lo que dice es, si lo pones en NTV, por favor. Así que, amados hermanos, esfuércense. ¿Por qué? Por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Hay dos razones por las cuales tú y yo tenemos que crecer. Hay dos razones por las cuales tú y yo tenemos que avanzar. Y una es positiva y la otra es negativa. Y lo primero que dice allí es que en Reina Valera dice: procuren hacer firme su vocación y elección. De manera negativa está haciendo una advertencia: hagan esto para que no caigan jamás. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente lo que está diciendo Pedro es: si tú has sido elegido, si tú has sido llamado, tú tienes que estar creciendo. Porque lo que vimos es que esta naturaleza divina trae esos deseos. Esta naturaleza divina es la que pone en nosotros esta hambre de conocer más a Jesús. Es la que pone esos deseos de adorar a Jesús, de servir a Jesús. Y dice: si tú estás ciego voluntariamente, o si tú no estás sin fruto, asegúrate que seas de los llamados, asegúrate que seas elegido, asegúrate que realmente seas salvo. Básicamente lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si tú estás en Jesús, ¿qué dijo Jesús? Juan 15, si permaneces en mí y yo en ti, vas a tener mucho fruto. Esa es la consecuencia, y es una consecuencia natural. Dice: asegúrate de dónde estás parado. Y la segunda razón, dice allí en el versículo 11, es positiva. Dice: porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si lo pones por favor en TV. Entonces Dios le dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan en Mateo? Los siervos fieles, ¿cómo llegaban cuando el Señor regresaba? ¿Qué les decía el Señor? Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y lo que está diciendo Pedro: si ustedes están produciendo fruto, se les va a dar una bienvenida amplia, dice, amplia bienvenida. Ahora, hay algo importante, porque dice aquí en el verso 11: de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En una manera tú y yo ya estamos en ese reino, pero hay realidades futuras del reino también. Ahorita tú y yo formamos parte del reino y de alguna manera disfrutamos de esos beneficios. Si vas por favor a Colosenses capítulo 1, verso 9. Colosenses 1, 9. Ponlo en Reina Valera, por favor, primero. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, en una manera tú y yo ya estamos en el reino, pero si te fijas la descripción, dice, Pablo está orando para que ellos crezcan. Le está orando a los colosenses, está orando por los colosenses y les dice: estoy orando por ustedes para que
caminen de una manera digna, que le agraden en todo, que lleven fruto en buenas obras, que crezcan en conocimiento, que estén fortalecidos con poder, para tener paciencia, largura de ánimo, que estén gozosos dando gracias al Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo comparte la oración de Pedro, o más bien Pedro tiene los mismos conceptos que la oración de Pablo. Ahora en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1, en el verso 5, también en otra oración, Pablo dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Y está hablando en términos futuros, para que sean tenidos. Les dice, están padeciendo, están sufriendo, pero ese sufrimiento vale la pena porque los hace dignos también del reino. Pablo decía que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Por eso dice, crece en paciencia, porque el sufrimiento es una realidad también en este mundo. Así que Pedro básicamente está diciendo, tienes todo para crecer, tienes todo para madurar, tienes todo para ser santo. Participamos, de hecho, gracias a que estamos unidos a Jesús, participamos de esta naturaleza divina que ahora nos pone estos nuevos deseos. Pero ahora sí, échale ganas, pues. No, esto no se trata de solamente echarle ganas. Lo que dice Pedro es que si tú ya tienes todo, entonces ahora sí, échale ganas. Diligentemente enfócate para crecer, porque eso es la evidencia de que tú realmente has sido llamado. Ahora, recuerda esto, la salvación. Pedro está poniendo los dos aspectos. Pedro está diciendo, si ustedes han sido llamados, ustedes son escogidos, ustedes son salvos, pero somos responsables también. La Biblia nos habla de un Dios soberano y nos habla de que somos responsables ante este Dios, y por eso dice, con toda diligencia, chequen su vocación y su llamado, asegúrense de que ustedes son llamados, que haya fruto, porque eso es evidencia de ese llamado divino. Amén. Familia, o creces o creces. El crecimiento no es opcional para el Señor, ¿ok? Nos ponemos de pie, oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y te damos gracias, Señor, porque esa naturaleza divina está ahora en nosotros, Señor, y ahora podemos huir de la corrupción de este mundo, de la concupiscencia. Señor, solamente es porque tu Espíritu Santo está en nosotros y los frutos de tu Espíritu se manifiestan, se hacen evidentes en la vida de los creyentes. Señor, tu palabra dice que los que hemos creído en ti ahora somos guiados por el Espíritu. Pablo dice en Romanos 8:1 que no hay condenación, pero también dice que ahora este Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos mueve, el que pone en nosotros este querer y también el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Llévanos todos los días, Señor, a crecer en esta relación personal. Como decíamos ahorita, la salvación tiene que ver con una persona, es una relación. Señor, que podamos invertir, ser diligentes en el estudio de la palabra, en la oración, en la adoración, en el compañerismo, en el servicio, Señor, en todo aquello que implica ser un discípulo. Llévanos a caminar, Señor, sobre esas pisadas que Jesús ha dejado, para que también nosotros caminemos en ellas, Señor, que podamos llevar a cabo esas buenas obras que tú has preparado de antemano, que pueda haber fruto, el fruto que viene como consecuencia de nuestra unión con Cristo, Señor. Y pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, familia. Oración
en el Salón de los Adolescentes, oración de misiones. Si no, nos vemos el domingo con el favor de Dios, y los jóvenes el sábado, no se les olvide, 6 de la tarde.